¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos dando inicio a este podcast número 3. Ya tenemos nuestro tercer podcast y hoy día vamos a hablar del arte hoy en el año 2020 y el programa lo vamos a dividir en dos partes. Primero que todo vamos a hablar del arte durante la pandemia, este contexto, y luego vamos a hablar de la importancia del arte en la educación. Para hablar de este tema tenemos una invitada de lujo, nuestra gran profesora de artes visuales del Liceo Tecnológico Enrique Kirber Baltiansky, la profesora Leticia Muñoz Lizama, licenciada en educación y profesora de artes visuales de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, UMCE, egresada en el año 2010, diplomada en estudio en artes mención fotografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2015, profesora de nuestro Liceo de Artes Visuales, taller de animación Scratch, taller de fotografía y taller de programa de enriquecimiento instrumental del doctor Feuerstein, ¿cierto?, del PI de nuestro liceo, y además coordinadora de educación artística y cultura del Liceo Tecnológico Enrique Kirber Baltiansky desde el año 2012 hasta hoy en día. A la fecha ya van 8 años, ¿cierto?, de este cargo, en donde la profesora Leticia nos representa en todos los ámbitos cuando sale del liceo. Bueno, y además tengo este panel experto periodístico que ya los conocen un poco, ¿cierto? Por allá arriba, en mi extremo derecho, tengo al señor Alex Cortés del primer año B. En mi extremo izquierdo tengo a su hermano, Alexis Cortés del primero B. Abajito de él está Noemí San Martín del segundo C, ¿verdad? En el costado derecho de la pantalla tenemos al lado de la profe Leti a Alejandro Sánchez del primer año B y abajo tenemos a Rayén Ovalle del primer año A. Ahí está nuestro panel periodístico, así que hoy día tenemos esta conversación en donde vamos a hablar acerca del arte hoy en día en el año 2020, un tema sumamente importante, ¿cierto?, en este contexto. Así que, bueno, me escribe por acá Rayén, me dice que tiene la primera pregunta para nuestra invitada de lujo del día de hoy. Rayén, te escuchamos. Bueno, profesora Leticia, Rayén Ovalle del primero por acá, y me gustaría hacer una pregunta que tal vez a todos les importa en estas circunstancias. Pues, ¿qué es el arte? Bueno, antes de comenzar a explicar o quizás entrar en tema, me gustaría darle las gracias a todos ustedes por invitarme a participar de esta experiencia. Estoy muy orgullosa de ustedes, de lo que están haciendo, y sinceramente estoy muy agradecida de la participación o del espacio que se me ha dado para poder discutir este tema que es tan importante para nosotros como especialistas del arte, tanto el profesor Alejandro como yo, y ojalá este tema sirva para que muchas personas que vean el podcast se cuestionen o reflexionen en torno a esta temática tan interesante y también importante, ¿ya?, en la vida del ser humano. Bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste, Rayén, en términos generales, ya con respecto a qué es lo que es el arte, que es sumamente complejo muchas veces de definir, porque es tan amplio y a veces vemos tantas características presentes en él que llegar a una definición como puntual es súper complejo, pero si lo analizamos desde la generalidad, podemos decir que el arte es toda expresión, manifestación o creación humana, ya sea visual, musical, teatral, corporal, etcétera, realizada por medio de una técnica específica. Es decir, en el caso, por ejemplo, del arte visual, tenemos la pintura, la escultura, el dibujo, fotografía, grabado, etcétera, muchas técnicas, ¿ya?, en la cual una persona, en este caso el artista, como se le suele llamar, comunica sentimientos, emociones, ideas, su realidad, ¿no es cierto?, o la de su contexto, la cultura, hace crítica social, reflexiona, etcétera. En sí, un mensaje con un carácter creativo u original sobre sus visiones de mundo, hacia un espectador, que vendría a ser aquel que observa esta obra, ¿no es cierto?, o escucha, en el caso, por ejemplo, del arte musical,
y que va a establecer cierta comunicación con ese mensaje, ¿ya? O con el artista en sí, ¿ya? Va a apreciar la obra y si logra identificarse con él, va, ya sea con el artista o con su legado, va a hacer que esa obra trascienda, ¿ya? O que se le dé cierta importancia a lo que realizó el artista. En sí podríamos decir que es un medio de comunicación humana, ¿ya? Uno de los primeros medios de comunicación de la historia del ser humano, ¿ya? En el cual se puede percibir una intencionalidad. Por ejemplo, el arte rupestre, ¿ya? Es el primer sistema de comunicación que existe del ser humano visual, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es un medio de comunicación humana, podríamos decir que existe un emisor, que es el artista, hay un canal y código, es decir, la obra y el lenguaje técnico propio de esa disciplina, hay un mensaje que se quiere comunicar, ¿no es cierto?, que lo transmite el artista, y finalmente hay un receptor, es decir, el espectador, el que recibe esa obra. Por lo tanto, estamos hablando de un medio de comunicación igual de importante que el lenguaje oral o el lenguaje escrito, ¿ya? Y otros muchos medios de comunicación. No sé si les queda más o menos claro en términos generales qué es lo que es el arte. Súper, sumamente claro. Igual ahí como yo hablando como un poco como desde la parte musical, un poco, por así decirlo, es también, el arte también va de la mano con el desarrollo cultural de una sociedad igual. Exacto. Claro, y bueno, también hablar un poco, recalcar esta cuestión de la subjetividad, en este caso del receptor, ¿cierto? Porque cuando uno escucha, no sé, una música determinada, a una persona le provoca una cosa, a la otra le provoca otra, y a lo mejor el artista también ni siquiera apuntó hacia allá con el propósito, la verdad. Es importante que se complete el sistema de comunicación finalmente con un espectador, con la persona que interpreta ese mensaje, y que en el fondo hablar de espectador es aquel que está interesado, que está expectante, que le va a dar un valor a aquello que está observando o escuchando o está sintiendo. Claro. También, por ejemplo, en lo que me llamó mucho la atención en un documento que leí el otro día, es acerca de esto como, por ejemplo, las vanguardias, como por ejemplo, en una primera instancia, cuando están como recién apareciendo, ¿cierto? Dando luces de una nueva forma de arte, no hay mucha aceptación en ese periodo, sino que tiene que pasar ir pasando periodo a periodo, y ese mismo canal del que tú no hablas me hace mucho sentido, porque claro, tiene que pasar por esta cuestión de la aceptación también, tiene que pasar por esta cuestión de la transmisión para que finalmente se termine validando. Claro. Profesor en sí es un estilo de vida, podríamos decir, que elige una persona para poder comunicarse, porque es sumamente importante lo que estabas mencionando, de que nosotros no podemos concebir la vida sin música o sin imágenes. Todos necesitamos del arte en sí, de algún modo. Puede que a lo mejor no seamos artistas o no nos dediquemos a una práctica de algún instrumento, pero es un estilo de vida que se lleva, que se asimila y que se trabaja con él, ¿ya? Y que se proyecta también. Claro, y ahí también, por ejemplo, agregar es lo difícil que es, por ejemplo, llevar este estilo de vida, pues sobre todo en nuestro país, por ejemplo. O sea, es difícil porque nosotros, si bien producimos mucho, estamos constantemente produciendo música, produciendo pintura, fotografía o al arte al que nos dediquemos, ¿cierto? Muchas veces el dinero es súper esquivo en las artes y con dinero uno en realidad se viste, con dinero uno llena la boca y yo creo que por eso mismo también elegimos esta parte de enseñar arte, ¿cierto? Para poder subsistir también y poder llevar este estilo de vida que yo creo que si nosotros no pudiéramos tener este estilo de vida, no sé si estaríamos bien emocionalmente, yo no lo sé. No sé si me sacaran la música de mi vida, ¿qué me pasaría, por ejemplo? No. Claro, es un estilo de vida en donde ponemos en la balanza la emocionalidad por sobre
todos los demás elementos que conllevan a este estilo de vida. O sea, es importante destacar eso, como que realmente uno necesita de esto para poder desarrollarse de una manera completa. Claro, claro, y esa cuestión también, por ejemplo, de la inquietud, porque yo les menciono siempre a los chiquillos que el artista siempre es un ser muy, muy, muy inquieto, sumamente inquieto, porque si una inquietud no aparece, la creatividad, ¿cachai? O sea, la creatividad es sumamente importante para un artista, porque si el artista no es creativo, no se puede dedicar al arte, por ejemplo. Mira, y acá precisamente ahora el señor Alex está preguntando acá y quiere hacer una pregunta acerca de lo mismo que estamos hablando. Alex, te escuchamos. Buenas tardes, Alex Cortés del Primero B al habla. Y mi pregunta era, ¿qué es la creatividad y cómo podemos desarrollarla en un contexto artístico? La creatividad es un factor fundamental en la vida de todo ser humano, primero que todo, ¿ya? Es la capacidad de inventar, de imaginar o crear o generar nuevas ideas, pero ante dificultades o desafíos, ¿ya? La resolución de problemas nos conlleva la creatividad. Ahora, un problema o una crisis siempre gatilla la búsqueda de una solución creativa, con una segunda mirada, obviamente. Es la creatividad la que muchas veces nos puede sacar de apuros, ¿no? Ejemplo, cuando se les queda la cartulina en la casa, material, ¿qué hago si no tengo el material? Tengo que inventar de algún modo una solución a ese problema y ahí yo uso la creatividad, ¿no es cierto? ¿Cómo le meto la chiva al profesor para que entienda que pasó algo con el material y puedo salir del paso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a eso? Es una habilidad humana que está dentro de nuestras formas de pensamiento, es un proceso mental que todos tenemos y que se desarrolla con la puesta en práctica de la solución de problemas. Ahora, la creatividad se potencia con estímulo, con motivación, iniciativa personal, ¿no es cierto? Hay mucha iniciativa personal y sobre todo con el tiempo. ¿Ya? No podemos pretender que la creatividad aparezca de un momento a otro. Si bien todos tenemos la capacidad de ser creativos, también es un ejercicio que se va desarrollando con el tiempo. ¿Ya? El ser humano es modificable cognitivamente. ¿Ya? Ahora, creer que se debe ser alocado o excéntrico o que es exclusivo de algunos privilegiados que tienen un don especial de ser creativos, etcétera, eso es caer en el estereotipo. Tenemos que tener claro eso, ¿ya? Ahora, todos podemos ser creativos. Ahora, hablar de la originalidad es algo, que algo sea único, es una consecuencia de la creatividad, ¿ya? Y quizás esa es la cualidad que determina si algo va a ser artístico o no. ¿Qué tan original es esa persona o lo que está haciendo esa persona? Leí por ahí una vez que la creatividad es también una actitud frente a la vida y eso me pareció súper interesante porque la creatividad es cambio, es arriesgarse, es tomar la dificultad y transformarla en oportunidad y también es esfuerzo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede desarrollar la creatividad? Hay que pasar por un proceso experiencial variado, es decir, como tener varias experiencias para poder lograr estrategias que funcionen, para poder desarrollar la creatividad. Hay que entender que las estrategias que nosotros adquiramos no van a funcionar del mismo modo en todas las personas, ¿ya? Algo que planteaba el profesor recién, el tener curiosidad, el ser inquieto, ¿no es cierto? Identificar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, nos conllevan a la búsqueda de estas estrategias que potencian nuestro desarrollo creativo. Ahora, por ejemplo, por darles algunas ideas de cómo quizás desarrollar la creatividad si es que siento que no soy tan creativo. Por ejemplo, apuntar ideas, hacer lluvia de ideas con grupos de personas,
A lo mejor aquello que se me ocurrió ahora se me puede olvidar en un momento más tarde, entonces lo anoto y voy registrando todo aquello que se me va ocurriendo. ¿Ya? Hacer mapas mentales, clasificar, ¿no es cierto?, las ideas, buscar referentes, investigar, eso es súper importante. Si yo quiero crear algo, necesito investigar y ver qué es lo que hay, si es que ya se ha trabajado ese tema y cómo lo han trabajado otras personas, porque a lo mejor me sirve de modelo para poder llegar a algo novedoso. Hacer mapas conceptuales, tener una práctica de alguna actividad que nos distraiga o que nos apasione. Por ejemplo, ahora muchas personas están tejiendo, están bordando, están pintando, a lo mejor algunos se están acercando a instrumentos musicales, cocinando también, y eso es súper bueno, ¿ya? Y aunque no lo crean, para poder desarrollar la creatividad hay que jugar, y jugar mucho. Pasarlo bien, porque no sacamos nada con hacer alguna actividad en la cual nos sintamos o incómodos o frustrados o que realmente lo estemos haciendo por obligación. Hay que pasarlo bien para poder desarrollar creatividad. Y las grandes experiencias siempre han sido o tienen frutos cuando lo estoy pasando bien y estoy compartiendo con otros. Es decir, vivir experiencias nuevas que me ayuden a entender el mundo y que también me desafíen constantemente. Para ello hay que ser persistente, tener iniciativas, ¿no es cierto? Pero instancias de relajo, descansar, alimentarse bien, dormir bien. Quizás son cosas que ustedes ya saben, pero muchas veces uno pasa por alto estos detalles, ¿ya? Dejar el miedo atrás, porque el miedo muchas veces nos bloquea. Pensar que a lo mejor no soy hábil a cierta habilidad o cierta característica artística porque me estoy comparando con otros y al compararme me frustro porque quizás no estoy entendiendo que hay muchas maneras de desarrollar o de resolver un problema. Por ejemplo, ahí me gustaría abordar dos temas que encuentro que son sumamente interesantes, que tienen que ver con la originalidad, ¿cierto? Que Sí. finalmente, claro, y voy a volver un poco a lo que mencioné hace un poco rato atrás, que esta cuestión de las vanguardias en el arte, o sea, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del impresionismo francés, por ejemplo, ¿cierto? En donde en su momento nadie, o sea, los impresionistas eran súper mal mirados, ¿cierto? En algún momento de la historia, pero después ya cuando se validó, cuando ya, ¿cierto? Se empezó a transmitir de generación en generación, y hoy día, por ejemplo, si alguien quiere practicar, por ejemplo, impresionismo, lo va a hacer, ¿cierto? Y va quizá a desarrollar la técnica, y a lo mejor va a ser mucho más técnico que a lo mejor los mismos impresionistas de ese tiempo. Pero no, ahí no necesariamente se va a abordar la originalidad, ¿cierto? Porque ya como vanguardia ya fue original, ¿se entiende? En la música sucede exactamente lo mismo, o sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, por el impresionismo francés en la música, en donde se transgredió, por ejemplo, la armonía, y hoy día, si alguien aparece haciendo impresionismo y alguien quiere hacer y componer como lo hacía, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Ravel o cualquier impresionista, y lo hace de la misma manera, que ya no va a ser tan original, pero eso no quiere decir que tú no estés haciendo arte o estés haciendo arte de poca calidad, sino... Por eso yo resalto harto la palabra experimentar, porque en el fondo, claro, es difícil hacer algo nuevo o algo original de la nada. Los referentes están, ¿no es cierto? Como tú mencionas, las vanguardias, todas las vanguardias fueron criticadas en algún momento de su existencia, ¿ya? Y cuestionadas y tomadas en menos, ¿no es cierto? Pero hubo un momento en que eso cambió, que cambió el paradigma y que por lo tanto se consideró valioso como arte o como manifestación artística, ya sea en la música o en lo visual. Pero lo importante de todo esto es que si yo voy a tomar como referente algo que ya existe, porque es difícil trabajar desde la nada e inventar algo nuevo hoy en día, es sumamente complejo, porque prácticamente pareciera que todo ya existe,
y todo está ahí como al servicio de nosotros, es darle una vuelta de tuerca al asunto. Es tomar aquello que ya existe y mejorarlo, quizás, o cambiarlo, o transformarlo. Por lo tanto, a eso me refería con que es sumamente importante dentro de la creatividad para poder desarrollarla, experimentar, mezclar. Hoy día, en la actualidad, no existe un movimiento artístico específico. Así como, no sé, si nosotros vamos a épocas más antiguas, hablamos del Renacimiento, hablamos de, no sé, de las vanguardias, como tú mencionaste, en donde en las vanguardias existe el expresionismo, el impresionismo, el surrealismo, etc. Pero hoy en día pareciera que tenemos la posibilidad de mezclar tantas cosas y de experimentar tanto que finalmente no existe un nombre propio para el arte que está dándose hoy en día, ¿ya? Y así es como surgen nuevos estilos, movimientos, etcétera, pero que en el fondo son aperturas a nuevas miradas y a nuevas técnicas. Y eso Claro. es súper interesante. Ahí, por ejemplo, ¿por qué mencionaba esto de la originalidad? Que eso, qué bueno que lo hayas retomado, que es que no necesariamente un ser deje de ser creativo porque no es original. O sea, Exacto. no hay que ver una cosa con la otra, porque si tú amas, por ejemplo, no sé, hablemos de cualquier vanguardia o de cualquier tipo de música, no sé, imagínate ya, no sé, el soul de los años 70, por ejemplo, en el caso de la música, y tú querís volver a retomar eso como lo hace, no sé, un Bruno Mars, o lo hacen distintos artistas hoy en día, por ejemplo, no sé, por Erykah Badu, por ejemplo, en el caso de la música, y volvieron a instaurar y volvieron a instalar ¿cómo se llama? Un estilo que se desarrolló en la música popular en los años 60, 70, y los volvieron a colocar, ¿cierto?, en boga hoy día en el año 2020. Entonces, y eso no quiere decir que esos artistas dejaron de ser, o sea, dejaron de ser creativos. A lo mejor la originalidad puede que, pero eso yo creo que nunca va a ser tema, la verdad, porque si no nadie haría nada. O sea, nadie estaría, y es como citando, por ejemplo, a la misma Violeta Parra, por ejemplo. Violeta Parra en su contexto, o sea, Violeta Parra era súper poco valorada. No es que nadie la valorara, sino que era muy, muy poco valorada. O sea, tuvieron que pasar 30, 40, 50 años después de su muerte, ¿cierto? Para que recién su obra, en todos los aspectos, en el aspecto poético, en el aspecto plástico, en el aspecto Visual, sí. visual, ¿cierto? Pudiera como eso ¿cómo se llama?, de valorarlo, ¿cierto? Y así yo creo que sucede, por eso que muchas veces el artista se hace rico después de que se muere un poco, ¿cierto? Y deja como su familia es la que se hace rica al final, porque el artista ya no está ahí y a lo mejor tampoco fue su propósito serlo igual. Yo creo que su propósito era crear y hacer y hacer y hacer y crear, ¿cierto?, nuevas cosas y bueno, lo que vino después vino por una cuestión de que se validó nomás. Es consecuencia, por eso te decía que la originalidad es consecuencia de la creatividad. Todos somos creativos y todos podemos modificar, transformar, crear, etcétera. Pero la originalidad va a estar en la mirada del espectador y por lo tanto es él el que le va a otorgar el carácter de original frente a su contexto. Porque, por ejemplo, si yo le muestro una obra de cualquier época a un niño que está recién entendiendo el mundo, a lo mejor no tiene ningún referente y ni siquiera sabe quién es ese artista y para él va a ser original. Pero a lo mejor ese artista, bueno, desde su subjetividad va a ser original, pero a lo mejor ese artista es igual a muchos otros tantos que son parte de su época y que trabajaron el mismo estilo, el mismo movimiento, etc. Por lo tanto, a eso voy, con que la originalidad siempre va a ser como una consecuencia de la creatividad, pero en función del espectador, como de cómo yo lo observo, cómo yo lo aprecio y qué valor le doy a la obra en sí. Claro. Bueno, acá me está hablando Alexis, que tiene una pregunta. Me dice que tiene una pregunta acerca de lo que estamos hablando. Alexis, escuchamos. Ya, buenas tardes, profesora Leticia. Yo soy Alexis Cortés del primero B y me gustaría saber qué está ocurriendo en el ámbito artístico a nivel nacional o mundial en estos días. Oh,
están ocurriendo muchas cosas, Alexis. Interesante este tema, porque de verdad yo analizando este asunto ayer y dándole vuelta al tema, ¿no es cierto?, de lo que íbamos a conversar, y viendo las noticias, empezaron a aparecer muchas cosas que dije, oh, se está hablando del arte y se están haciendo cosas, o por lo menos se está mostrando cierta intencionalidad por rescatarlo en este contexto tan difícil. Estamos claros que hoy el arte enfrenta un escenario súper complejo y adverso. Bueno, de cierto modo siempre lo ha estado en un escenario complicado. Hoy día es la pandemia y todas las limitaciones que trae, pero antes fue y sigue siendo, no sé, la poca valorización que se le da al ámbito artístico, ya relegándolo solo a un oficio no esencial en términos económicos o financieros, porque ahora se habla de eso, como de oficios o de trabajos esenciales o no esenciales para la vida de las personas. Y el arte parece que no es esencial, como un oficio poco productivo y que por ende es una profesión precarizada, etc. Pero el arte no está ajeno a las problemáticas escondidas que desveló esta pandemia o el estallido social que se inició el año pasado, como la desigualdad, las fallas estructurales del sistema en general, dejando muy desvalidos a los artistas nacionales. Los artistas internacionales también se han visto perjudicados, eso está claro, enormemente con la pandemia, y no hace mucho la gran compañía del Circo du Soleil anunció que está en quiebra total, siendo que es una de las empresas escuelas de espectáculo más conocidas del mundo, tiene una trayectoria pero bastante grande y amplia, con giras masivas y súper llamativas. Entonces, que se haya declarado en quiebra producto de el caos económico que existe producto de la pandemia, eso ya nos entrega luces de que el asunto está difícil, no solo acá en el país, sino que a nivel mundial. Dándole vuelta a este asunto, ayer encontré en una revista online de arte contemporáneo unos datos que me parecieron súper interesantes e inquietantes a la vez, y que me gustaría compartirlos con ustedes para que nos hagamos una idea más o menos de las repercusiones que tiene la pandemia en el arte. Por ejemplo, que el 60% de los artistas en Chile tiene ingresos inferiores a los 500.000 pesos, o que un tercio de estos artistas es el único sostenedor económico dentro del hogar, o que el 85% de los artistas perdió su trabajo producto de la crisis que deja el COVID-19. Eso no es menor. Hay muchos artistas que quedaron sin ningún tipo de ingreso, ¿ya? O que, por ejemplo, el 81% de los artistas no tiene acceso a una licencia médica porque no tiene un contrato de trabajo estable. ¿Para qué hablar de las AFP? O sea, y que son paupérrimas para los artistas nacionales. O que todavía, a pesar de este contexto, para poder obtener fondos o dinero, en este caso del gobierno o del Estado, hay que llevar a cabo los proyectos artísticos bajo concurso. Hay que concursar, o sea, competir con otros artistas para que me puedan entregar un beneficio que debería ser estable para el fomento del arte y la cultura acá en el país. Y hay que entender también detrás de todo esto, de un proyecto artístico, siempre hay muchas personas involucradas, hay un equipo bastante grande, entonces no es menor el tema, ya que el arte se ha visto bastante perjudicado por este contexto tan difícil, ¿ya? Este 2020 tan caótico. Pero estamos hablando de crisis, y según lo que mencionamos antes o lo que conversamos, esta es una oportunidad también para el arte. El arte puede colaborar en muchas áreas del ser humano. Es decir, lo primero y lo más importante es que el arte nos humaniza. Y eso hay que valorarlo, sobre todo en tiempos de caos. Claro. Como esto. Por ejemplo, ahí, Leti, me gustaría complementar lo que tú estás diciendo con respecto a esta crisis que está sucediendo a nivel de todos los artistas. Imagínate cuántos conciertos a nivel musical se han caído por esto mismo, por ejemplo, porque Exacto. la gente no se puede reunir, por ejemplo.
ayer mismo estaba viendo un canal de noticias de, creo que, no sé si era CNN, en donde se Ujú. ponía acerca también, por ejemplo, de qué es lo que estaba, cómo estaban desarrollando el trabajo los artistas, por ejemplo, el teatro municipal. Colocaban el caso de una cantante y el caso de un Sí, bailarín. No sé si sí, lo vio por ahí. sí, sí lo vi. Y me genera muchas contradicciones esto, la verdad, porque mira, el deporte, Ujú. fútbol, no hablemos de deporte, hablemos del fútbol, el fútbol en unas semanas más va a estar de vuelta, ¿cachai? Y Claro. los equipos ya están entrenando, y esto, la música es, y todas las artes, es mucha práctica, es práctica, práctica, ensayo, error para llegar quizás a esa perfección, un poco que también la perfección no existe, porque cada vez que uno perfecciona algo quiere más y más y más, ¿cierto? Cuando se trata sobre todo del arte, que es una técnica en todos los aspectos, ¿cómo se llama? El arte, llevarlo a cabo, ¿cierto? Es técnica en toda su abanico de posibilidades artísticas. Pero me generaba mucha contradicción eso. Lo otro que me genera contradicción es que, por ejemplo, siempre las élites, ¿cierto? De cada sociedad son las que recurren al arte. ¿M? Y estamos hablando de las élites, o sea, estamos hablando de las esferas más adineradas de las sociedades. Entonces, ¿por qué la gente, ¿cierto?, que tiene menos, en este caso, capacidad monetaria o no Ujú. tiene tanto recurso, no puede recurrir al arte como puede sí recurrir una persona que tiene todos los recursos para hacerlo, por ejemplo? Entonces es contradictorio porque por una parte, ¿cierto? Nosotros no producimos nada, nosotros no contribuimos mucho a esta cuestión de la producción de un país, ¿cierto? Estamos hablando de producción para generar lucas, Entre comillas. claro, porque nosotros sí estamos produciendo y producimos y producimos y producimos, ¿verdad? Y no se hagan, ¿cierto?, los verdaderos como aporte, como tú decías recién, a nivel nacional, tanto nacional como a nivel mundial. ¿M? Porque el arte, o sea, todas las personas, y lo vamos a hablar más adelante en el segundo tema que vamos a hablar, ¿cierto? Ujú. El arte, o sea, la educación a partir del arte, ¿verdad? Nosotros en Chile o en Latinoamérica, no sé, estamos como en pañales un poco en eso, porque si hablamos a otro nivel, a otra esfera, ¿cierto? De otros lugares mundiales, o sea, el arte es sumamente importante. Nosotros creo que todavía no lo vemos así, y tampoco tenemos los niveles de educación para transmitirle a nuestros estudiantes que el arte sí es Ujú. importante para el desarrollo cultural de una sociedad. ¿Me entiendes? Bueno, es que toda la base de discusión la podemos llevar a ese origen, la educación. Ahí está la clave para poder entender qué es lo que está pasando y por qué están pasando estas cosas con el arte en sí, a nivel nacional. Porque estamos claros que si vamos a otros países, quizá europeos, tienen una mirada completamente distinta con respecto al arte y hacen cosas o contribuyen a la formación cultural de las personas. Pero, ¿qué es lo que pasa con este país? Claro, el problema a lo mejor radica en eso, en la educación, en nuestro sistema educativo. Y Claro, desde ahí viene toda esta gran rama de problemáticas que se suscitan dentro del arte. El arte en sí también se está adaptando para ser parte de la resistencia. Está creando nuevos medios de lenguaje y difusión a pesar de esta problemática o de esta pandemia que tenemos en este momento. Se ha tenido que deconstruir el arte también para hacerse un espacio en esta nueva forma de vida que estamos llevando y el arte reclama su espacio. Algunos ejemplos de ello eh, que he visto, por lo menos dentro de distintas áreas, es que los talentos jóvenes o emergentes están difundiendo su obra a través de redes sociales, están ofreciendo su actividad y sus obras. Los museos están haciendo tours virtuales, por ejemplo, o están haciendo clases o talleres o exhibiciones gratuitas. Basta con el ejemplo del Teatro Municipal de Santiago, que ayer lo mencionaban en las noticias, en donde, claro, los bailarines y las cantantes de ópera están ensayando en sus casas, pero también están mostrando cómo ellos ensayan y cómo trabajan en sus casas para que otras personas lo puedan aprender y se acerquen al arte a través de algo tan cotidiano como una red social.
eso es súper valorable porque pareciera que esta dificultad como que abrió ventanas para que otros que a lo mejor no tienen ese acceso, que no son parte de la élite, ¿ya? Porque eso está súper claro en este país, pareciera que las personas que tienen recursos económicos tienen acceso al arte, pero esto está dando una nueva posibilidad para que muchas personas a lo mejor se acerquen de un modo distinto a través de la tecnología a la apreciación y también el entendimiento de cómo trabaja un artista, ¿ya? Se están haciendo conciertos de música o obras de teatro en vivo vía streaming, entonces hay movimiento, no es el que nosotros quisiéramos quizás, no es el más apropiado a lo mejor y tampoco es como quizás aquel que le abra las puertas a todas las personas de una manera democrática, pero se están haciendo cosas y eso yo igual lo valoro porque en el fondo, a pesar de todo esto, el arte ahí como que resiste, está ahí siempre a la pelea. Y este contexto es la oportunidad para visibilizar por medio del arte a todos los que son ignorados, a las injusticias sociales, y que hace tiempo ya se vienen reclamando equidad, pero es la oportunidad para relatar nuevamente la historia y como lo han hecho otros artistas retratando todas las pandemias sociales, porque esto es una pandemia, claro, sanitaria, pero eh, destapó muchas otras pandemias o carencias que tiene la sociedad y eso es súper notable. Sí, mira, con respecto un poco a esto, por ejemplo, de la pandemia, por ejemplo, Noemí tiene una pregunta. Noemí, mira, que es precisamente lo que acabas de mencionar. Mira, me gustaría que Sí, hiciera la pregunta, Noemí. adelante. Bueno, hola, profesora Leticia. Yo soy Noemí San Hola. Martín, segundo C, y yo quería preguntarle eh, cómo, de qué nos sirve el arte en contextos difíciles, como por ejemplo ahora que está pasando la pandemia. ¿De qué nos sirve el arte? Mm. Hoy en estos tiempos en donde la concentración se nos fue lejos y las emociones a flor de piel, la paz mental se resiente enormemente por el encierro que estamos obligados a tener, ¿no es cierto? Estamos todos a veces como súper variables en las emociones. El arte se vuelve tan necesario en este momento. O sea, pareciera que tenía que ocurrir esto como para que muchas personas entendieran que el arte es vital y es necesario tener esa conexión en directo con otros, ¿ya? Porque nos sirve como medio de expresión el arte y por lo tanto nos ayuda a lidiar con nuestras emociones, con las energías, nos ayuda a desarrollar habilidades y no solo motrices, sino que también a reflexionar, a sensibilizarnos ante la realidad, a generar lazos afectivos, porque el arte tiene un rol social y aunque sea a distancia, nos ayuda a generar lazos afectivos, ¿no es cierto? El arte nos permite desarrollar aspectos de la inteligencia emocional, eh, cosa que ustedes estuvieron conversando en el podcast pasado, ¿no es cierto? Que yo lo vi y me pareció súper interesante porque cuando lo escuchaba decía, eso también es arte, también está relacionado con el arte, el autoconocimiento, desarrollar nuestra empatía y la empatía de otros al ver nuestro trabajo, o al ver nuestros mensajes o lo que queremos comunicar, nuestras habilidades sociales, la regulación de autorregulación en este caso por medio de una disciplina o ser rigurosos con la práctica, desarrollar la creatividad, porque nos enfrentamos a desafíos que nos obligan a tener una mirada más reflexiva y considerar el arte como un soporte emocional, por lo tanto es esencial justamente en este momento. Yo creo que todos necesitamos desarrollar en algún modo nuestro lado artístico. Y de hecho, igual hay mucha gente que está haciendo arte de distinta manera en este tiempo. Igual el otro día también, o sea, y me pareció súper como hoy, ahora, después de que nos valoran, ¿cierto? En el colegio, después de que
no sé, hay muchos profes que le hacen subir las notas para salvar al cabro que está repitiendo, no sé, y de esa manera también se desvalora nuestra área, ¿cierto? Nosotros pensamos, y ahora que estamos en tiempo, en este contexto de pandemia, resulta que el arte es importante, entonces es que te das cuenta que es esa ambivalencia, esa contradicción entre, oye, ¿el arte es o no es importante? A ver, coloquémonos de acuerdo. Bueno, de ahí cuando lo hablemos en el contexto de la educación, quizás lo vamos a desarrollar un poco más. El artista no es el ser desordenado, no es el ser loquillo, no es el ser... No, el artista es un ser sumamente disciplinado, porque si no lo es, no hay forma de llevar a cabo proyectos artísticos de distinta índole. ¿Me entienden o no? Pero creo que, respondiendo un poco también ahí como a la Noe, yo creo que en tiempos de pandemia, yo creo que el arte ha tomado un rol sumamente importante para poder soportar los embates de la pandemia misma. Sí, pues que si uno mira como la historia, ya sea de cualquier ámbito artístico, pero si uno mira la historia se va a dar cuenta que el arte es fecundo en los momentos de mayor crisis. Porque las situaciones límites siempre van a provocar emociones intensas, ya sea para un contexto, para un grupo de personas, para el mismo artista, ¿no es cierto? Y eso es el motor de existencia del artista, o es una fuente de recursos creativos o inspirativos, no sé, como queramos llamarle. Por lo tanto, pareciera que justo ahora, somos importantes, resulta que ahora todos necesitan tener arte. Claro, ¿por qué? Porque es parte de nuestra vida. O sea, hay mucha gente que está volviendo a su origen, quizás está haciendo cosas que se está atreviendo a hacer cosas que no hacía antes, porque quizás la rutina o el trabajo o otras exigencias del día a día no se lo permitían, pero resulta que ahora estamos reencontrándonos y estamos dándonos cuenta de que soy capaz de hacer cosas y soy capaz de comunicarme y necesito comunicarme en este momento porque estoy encerrado, estoy viviendo una experiencia que no es la común, que no es normal. No es normal que estemos en esta situación y que por lo tanto necesito desahogarme de algún modo, y qué mejor que hacerlo a través de el arte, que es un medio de comunicación tan válido y tan importante como cualquier otro medio de comunicación. Uh-huh. Oye, mira, acá Alejandro también me quiere preguntar algo. Alejandro, te escuchamos. Ale. Buenas, profe Leti. Soy Alejandro Sánchez del primer medio B y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos y oportunidades nos puede brindar este contexto de pandemia para desarrollar habilidades de carácter artístico? Nos brinda la oportunidad de reinventarnos, es importante eso, reinventarnos constantemente, de buscar nuevas estrategias para resolver un problema, y no solo en lo práctico o en lo técnico, sino que también en el cómo hasta el momento entendíamos o percibíamos el mundo. Nosotros teníamos una realidad distinta hasta no hace mucho, hasta marzo. Teníamos una vida súper cotidiana y resulta que nos quebraron el esquema de un momento a otro, y ahí nos vemos, y por lo tanto recién ahora estamos entendiendo el mundo de una manera completamente distinta, y estamos redirigiendo el valor de lo que le dábamos a cosas o a situaciones muy cotidianas y muy sencillas, ¿ya? Por lo tanto nos está brindando esta oportunidad de valorar aquello que a lo mejor no estábamos tomando en cuenta antes de todo esto que estaba sucediendo. Nos brinda también el desafío y la oportunidad de avanzar y de crecer en términos humanos y tecnológicos. O sea, nos estamos educando en nuevas técnicas artísticas, a experimentar, a abrir posibilidades de alternativas diversas de masificación del arte, como las redes sociales. Las redes sociales ahora son un aliado, pero importantísimo para masificar el arte. Y esto que estamos haciendo ahora nosotros, o ustedes en sí, porque este es su programa, es tan artístico, ¿ya? Yo lo encuentro genial porque están desarrollando la creatividad, están buscando nuevas alternativas para salir de este problema,
continuaron con aquello que estaban desarrollando desde antes, la radio en este caso, pero ahora llevada a un nuevo formato y por lo tanto estamos haciendo trabajar nuestras emociones y nuestra cabeza todavía a pesar de las dificultades. Ahora, ¿qué otra cosa me puede permitir o brindar este contexto tan difícil? Encontrar un lenguaje artístico personal. Porque si yo estoy experimentando y estoy tratando de buscar alternativas y a lo mejor, no sé, un día me da por aprender a pintar o a dibujar, o otro día investigué cierta cosa y me motivó y a lo mejor quiero aprender a tocar un instrumento musical, estoy tratando de explorar y de autoconocerme para encontrar un lenguaje artístico personal. Estoy tratando de comunicarme. Y lo mejor de todo es que esta dificultad que se nos presenta, como la pandemia, nos potencia la imaginación a partir del ocio. Por ejemplo, es súper interesante eso del ocio. Por ejemplo, chiquillos, si ustedes se ponen a pensar en cuando nosotros entramos en un momento de ocio, mira, hoy en día las personas, sus padres, ustedes mismos, nosotros, tenemos súper poco tiempo para nosotros. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra rutina, que tenemos rutinas en comunes, siendo nosotros profesores y siendo ustedes estudiantes, ¿cierto? O sea, nuestra rutina, si nosotros estuviéramos en clase en este momento, nosotros entraríamos, ¿cierto? A las 8:15 y saldríamos a las 4:30 en algunos casos, a las 3:45 en otros, o a las 6 de la tarde en otros casos, ¿cierto? Pero uno, ¿qué es lo que hace? Claro, como tiene tan poco tiempo, porque se pasa todo el tiempo trabajando para algo, que no tiene el tiempo y esa reflexión, ¿cierto? A partir del ocio para uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno no tiene los espacios para reflexionar acerca de un artista. Lo que más necesita es tener ese espacio para poder reflexionar y poder desarrollar, en este caso, la creatividad y comenzar a desarrollar ciertas producciones artísticas, ya sea de pequeña índole o de gran índole, no sé, porque, o sea, tenemos que pensar que todos trabajamos de distinta manera y también a distintos ritmos y a distintos volúmenes igual. Pero yo creo que el tiempo que nos ha brindado esta pandemia ha servido mucho, ¿cierto?, para replantearnos en muchos aspectos. Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista artístico, profesora, le podemos señalar a los chiquillos que para mí ha sido un momento sumamente importante, por ejemplo, terminar mi disco, que yo creo que si yo hubiese estado en el colegio, a lo mejor no estaría pensando que ya estoy a puertas de lanzar un disco. ¿Me entienden o no? Porque el tiempo no me lo hubiese permitido. En cambio, como estoy en un momento, tengo momentos para pensar, momentos para que mi obra vaya cuajando paso a paso, mi obra musical en este aspecto. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que a mí, por lo menos como artista, me ha brindado esta pandemia ha sido ese tiempo, ¿cierto? A pesar de que uno igual sigue invirtiendo mucho tiempo en desarrollar cierto material para que ustedes puedan estudiar desde sus casas y en la medida de lo posible también, ¿me entienden? Pero yo creo que el tiempo que nos ha brindado esta pandemia, yo creo que, y a mucha gente, sí, súper valioso, y a mucha gente se lo ha podido brindar, a ustedes mismos, cosas que a lo mejor ustedes no habían podido hacer si hubiesen estado con su rutina, ¿cierto?, diaria de ir a estudiar, por ejemplo. ¿Mm? Pero todos tenemos la posibilidad de acercarnos al arte de algún modo. Insisto, yo creo que no hay persona que viva la vida sin tener un momento de descanso en el cual quiera escuchar una buena canción o recordar el pasado con algo, unas fotografías de la casa o de la familia, o de, no sé, ir a la cocina y cocinar algo rico para el resto de la familia. Entonces, eso también es el ser parte del arte, si el arte es un gran complemento de cosas. Claro, y ahí mismo, por ejemplo, o sea, con todo lo que acabas de mencionar, Leti, o sea, eso mismo que tú estás diciendo, que parece ser cosas tan caseras, pero cosas tan importantes que son de la esencia misma del ser humano y son parte del arte, ¿cachai? Son parte del desarrollo artístico que viene y que ha trascendido de generación en generación, quizás desde que el ser humano es ser humano, desde que el ser humano evolucionó,
desde que esto se ha ido trascendiendo. Entonces, el arte trasciende, ¿cierto? En el tiempo, trasciende los espacios, trasciende las emociones, trasciende. Entonces, el arte es sumamente importante y espero, yo tengo la esperanza, ojalá esté vivo para ver ese momento cuando el arte, ¿cierto?, vuelva a florecer nuevamente como floreció, por ejemplo, en el siglo de las luces, por ejemplo, o como el arte, por ejemplo, en ese mismo tiempo pudo tener ¿cómo se llama?, una alquimia ahí con las ciencias, por ejemplo, y así. Claro, es como, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías a partir del arte también es otro mundo que ni siquiera lo hemos mencionado, por ejemplo. No, es un gran detalle, o sea, ahora el arte, o sea, está a años luz no sé, de esas técnicas clásicas o antiguas, ¿no es cierto? Ahora está enfocado a una mirada mucho más experimental, mucho más variable, llena de alternativas, donde cualquiera se puede acercar o hacer arte o em, a tener la intención de comunicar algo a través de estas técnicas nuevas, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, no sé, siglos pasados, si yo no tenía la habilidad técnica del dibujo perfecta, bajo un canon específico, no podía pretender ser artista o tampoco comunicar algo. No era nadie, simplemente. Pero ahora cualquier persona se puede acercar y eso es sumamente positivo porque quiere decir que ahora el arte es mucho más democrático. Y por lo tanto, si yo puedo experimentar con todo lo que tengo aquí a mi alcance y quizás manifestarme y decir algo que me parece importante de comunicar, tenemos ahí todo en bandeja para acercarnos al arte. Ahora me gustaría que ya fuéramos pasando a esta segunda parte de la conversación, porque ya creo que de a poquitito como que vamos introduciéndonos al mundo de la educación, ¿cachai? O sea, sin querer, como que nos hemos ido metiendo a este mundo. Bueno, y la segunda parte es como la importancia del arte, pero en la educación. Pues y aquí me gustaría hacerte una pregunta a mí, Leti, de colega a colega, preguntarte que en realidad es una pregunta, son dos preguntas en una, ¿ya? Y me gustaría preguntarte a ti en lo personal, ¿cómo tú ves el arte en el contexto educativo chileno en la actualidad y qué beneficios aporta el arte a todos nuestros estudiantes? Bueno, nosotros como profes del área entendemos que el arte es uno de los pilares fundamentales que sustentan a la sociedad. Eso nosotros yo creo que lo tenemos súper claro y que a lo mejor los profes de arte que vean este podcast van a sentir lo mismo, van a decir, sí, somos importantes, somos fundamentales como área, más que nosotros mismos, Claro. pero a su vez somos también testigos directos de lo que pasa en el contexto educativo chileno hoy en día y cuánta importancia le entrega a la disciplina el currículum nacional actual. Y puedo decir muy desde mi opinión personal, a lo mejor coincide con otras opiniones, que existe y ha existido una predisposición a considerar al arte como una mera servidora, como un medio auxiliar para apoyar o complementar a otras materias, como asumiendo una condición de inferioridad o incluso de dependencia de lo que dicta el sistema escolar para el arte. Si bien creo que el arte puede ser es un complemento muy importante dentro de otras áreas del currículum, el error, creo, está en relegarlo solo a esa cualidad, como que fuese una ayuda o un complemento a otras cosas, como restándole la importancia o el valor de lo que por sí solo el arte puede conseguir en términos formativos. Así como es lamentable, ya que ha sido considerada nuestra disciplina dentro del sistema escolar imperante, es por estos motivos que resulta súper necesario reivindicar el rol primordial que tiene el arte en la formación, en una formación de calidad y también en una formación democrática. O sea, encuentro que es sumamente importante que se reivindique el valor que tiene el arte dentro de la educación,
porque ofrece un variado mundo de posibilidades para el desarrollo de la comunicación y expresión de los estudiantes. O sea, a través de la práctica del arte, todo tipo de competencias individuales y colectivas, por medio de la sensibilización, la imaginación, la creatividad, no sé, la percepción, la experimentación, etc., se potencia bastante el desarrollo humano del estudiante. ¿Ya? No solo académico o conceptual, sino que ayuda a que el estudiante logre comunicarse, expresarse. Tenemos niños que les cuesta mucho porque no han sido educados de una forma en la cual ellos sepan distinguir qué les pasa. O sea, qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren contar, comunicar sus emociones, sensibilización de la imaginación, etc. Se relacionan directamente con cada una de las capacidades que tiene el ser humano y por lo tanto no podemos dejarlas a un lado, así como que no importaran, como que el estudiante tiene que rendir muy bien y memorizarse ciertos contenidos para que sea una mejor persona. No va a ser mejor persona si ese estudiante no es capaz de decir qué es lo que le pasa, dar su opinión, reflexionar, comunicarse, etc. Ahora, es súper necesario aclarar aquí que es absolutamente necesario también generar un cambio de mentalidad en todos, o sea, de la sociedad completa, con respecto a la importancia que tiene el arte, no solamente en términos de los profesores, ya, que imparten la disciplina, sino que de la sociedad completa. Ya, por ejemplo, el hecho de que la creatividad o la actividad creativa es el resultado de una serie de vivencias y asimilaciones de contenido, de conocimiento, de componentes afectivos, ¿no es cierto?, sociales, imaginativos, etcétera, que pueden ser aprendidos por cualquier persona y no es, como suele creer la mayoría de las personas o de los individuos, que es como un don exclusivo de algunos, ¿ya? A los cuales por lo general les llamamos o los categorizamos como artistas o como talentos o como genios, etc. No, en sí todos tenemos la capacidad de asimilar conocimiento en nuestras experiencias, relacionarlo con nuestras afectividades, con nuestra imaginación y poder comunicarnos de una manera creativa. Pero para que ocurra este cambio de mentalidad, debería realizarse una formulación profunda, en este caso, del sistema educativo completo, ¿ya? De lo que se está impartiendo en el país, ¿no es cierto?, en la educación. Vale decir, por ejemplo, no sé, que habría que definir y consensuar también los conceptos involucrados, los contenidos, los objetivos fundamentales de cada una de las asignaturas, los roles que tenemos como docentes, como estudiantes, etcétera, como directivos también. Las cabezas ahí son sumamente importantes. También cuestionar las horas que tenemos para poder desarrollar la disciplina. 2 horas a la semana no genera ahí un poquito de ruido el hecho de que ya estamos hablando de una inferioridad con respecto a otras asignaturas o a otras áreas, o si la asignatura es obligatoria o no, si es electiva o no, eso también tenemos que cuestionarlo, ¿ya? Y actualizarlo para que sea acorde a las realidades y a las necesidades que la sociedad en este minuto está pidiendo. O sea, aquí entramos como en un conflicto súper contradictorio, porque por un lado encuentro súper positivo que se esté dando como una vuelta de tuerca o una mirada nueva a replantear, por ejemplo, el currículum de tercero y cuarto medio en el ámbito artístico, ya con los diferenciados, con tener más alternativas, una variedad de posibilidades artísticas, ¿no es cierto?, con las especialidades, etcétera. Pero resulta que la base, que son la enseñanza preescolar o básica, están igual o están peor, y ahí no hay reformulación. Entonces, ¿qué podemos hacer con un estudiante de tercero o cuarto medio que llegó con una pésima base, ya, porque no tuvo una buena educación en términos artísticos cuando era más niño?
siendo que es una etapa de la vida súper importante, porque los niños chicos son una esponja que absorben un montón de informaciones y que tienen una libertad creativa pero inmensa, pero resulta que cuando son más niños entran a la escuela y se les limita y se les dice, no te pases del margen, pinta dentro del margen, o no, o pinta con ciertos colores, esos colores no corresponden, estás mal. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un niño que está sumamente coartado en su creatividad, siendo que en la etapa básica o preescolar podemos sacarle un montón de potencial para que llegue a ser un estudiante ya adolescente o joven, en la cual tenga muchas miradas o posiciones frente a la vida, pero resulta que llega un estudiante que se le ofrecen tantas alternativas y que no sabe qué elegir porque realmente no tiene una buena base. Claro. Y se le ha dicho que siempre que la clase de arte, sea cual sea arte musical o sea arte visual, es para subir el promedio. Claro, ahora, por ejemplo, bajo este argumento de que el arte, por ejemplo, es transversal, ya tanto, por ejemplo, en lo psicoemocional, por ejemplo, o sea, si hablamos, por ejemplo, ese aspecto, por ejemplo, hablemos el aspecto también de la apreciación, o sea, el desarrollo de la apreciación frente a las cosas, como que, no sé, pues hoy en día cuesta tanto sentarte y apreciar algo, nos cuesta un mundo, eso tiene que ver con la educación. Ahora, yo, por ejemplo, coincido plenamente con lo que tú estás diciendo, pero yo creo que acá también viene desde el ministerio, desde los que organizan un poco esta parte de la educación, en donde, por ejemplo, si te evalúan, ¿cierto? Y eso es lo que hace si un colegio es bueno o es malo, por ejemplo, el CIMSE, por ejemplo, la PSU, que hoy día se le cambió el nombre, ¿cierto? Para entrar a la universidad, y, o sea, si te van a evaluar lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, ¿cierto? Obviamente que uno inconscientemente dice, esos son los ramos más importantes, y los ramos menos importantes son los que tienen menos horas, y en este caso ahí nos vemos, ¿cierto?, en desmedro, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos menos horas, de que no hay una evaluación, y aparte que un CIMSE o la misma prueba de conocimientos para entrar a la universidad es contenido duro, o sea, una persona no va a ser más ni menos, ni mejor ni peor, porque sabe más o menos contenido duro. Una persona se ve en la vida cuando esa persona tiene valores, cuando esa persona tiene un nivel, ¿cierto? Un nivel de inteligencia emocional, cuando esa persona, por ejemplo, tiene, por ejemplo, valores desarrollados, no sé si ya lo dije, pero tienen que ver con los contenidos blandos, como cuando tú dices, el contenido blando, y siempre, ¿qué pasa? Como que el contenido blando es súper mirado como, no, es que el contenido duro es el importante. No, po. Y no es así porque las personas, primero, para desarrollarnos en la vida, tenemos que ser personas y luego viene lo demás. Entonces, eso, mientras no se elimine, por ejemplo, desde la parte, en este caso, desde la parte de quien organiza esta cuestión de la educación, mientras desde ahí no se elimine, yo creo que vamos a seguir en este mismo círculo, ¿cierto?, vicioso, en donde, por ejemplo, ¿cierto?, el área humanista, cuando los chicos tienen que hacer la electividad en segundo medio, al área humanista se va lo que bota la ola. ¿Y dónde se van las mejores notas de los estudiantes mejores? Se van al área, ¿cierto?, en este caso, matemático, se van al área del científico, y en el peor de los casos se va al área, en el caso de nuestro liceo, se va al área técnica. Y lo que bota la ola, al área humanista. ¿Y dónde está en las artes? En el área humanista, por ejemplo. Ojo que ahí, como las mejores notas, no equivale al mejor estudiante, porque en el fondo las notas sabemos que es un número simplemente, no dice la calidad humana de la persona. Y yo siempre se lo he dicho a los estudiantes, o sea, a mí me interesa alguien que se esfuerce, que demuestre que está motivado, que quiere aprender, por curiosidad, por iniciativa propia, más que alguien que a lo mejor hizo algo a la rápida para obtener un resultado, porque en el fondo eso no sirve de nada, no demuestra la calidad humana que uno puede tener, o sea, es un número simplemente. Pero sí ocurre eso que tú mencionas, de que finalmente hay un paradigma
que está más arriba, que está desde el Ministerio de Educación, podríamos decir, ya, o quizá a nivel ya de gobierno, que no permite que surja el área artística o la educación artística en este caso, porque hay una tendencia a ser academicista, es decir, que el estudiante tenga buenos resultados en aquello que va a ser productivo laboralmente, ¿ya? Y por lo tanto queda fuera de toda posibilidad el considerar el ámbito artístico como una actividad laboral, porque sabemos que como país, ¿ya? O como gobierno, Estado, etcétera, no se le ha dado la importancia que tiene el arte, y por lo tanto ahí vienen esos datos que yo les mencionaba del artista como precario, porque ha tenido que casi como rascarse con sus propias uñas para poder hacer de su vida aquello que quiere y que siente. Entonces, en el fondo hay que entender que en este caso somos nosotros los que podemos favorecer o obstaculizar, en este caso, las tendencias o el actuar de las personas, o sea, de la sociedad completa. Por lo tanto, la tarea está en nuestras manos generar el cambio que el arte necesita en el ámbito educativo, porque ahí está hay que hacer un cambio de paradigma. Eso es súper importante, un cambio de mentalidad con respecto a qué es lo que es el arte, cómo es el arte, qué beneficios tiene, cómo podría quizás potenciar a la sociedad completa, cómo podemos entregarle capital cultural, ¿ya? Para que no sigan ocurriendo cosas como las que hemos visto últimamente, o sea, con respecto a nuestras propias herencias culturales. Bueno, ahí, por ejemplo, también basta con que uno mencione y diga, en la casa, hoy voy a estudiar algo relacionado con arte, y en la casa al tiro te lo cuestionan, por ejemplo, y es porque a nuestros padres tampoco le dieron aquella educación, por ejemplo, nadie lo educó en donde les dijo, oye, si esta cuestión es así, no es como te la han contado, y ese paradigma empezó recién como a romperse hoy. Oye, pero bueno, podríamos estar hablando aquí hasta, no sé, hasta las 10 de la noche, pero en pro del tiempo, yo creo que ya vamos a tener que empezar a despedirnos. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer en algún momento un segundo bloque, una segunda patita de esto, porque de verdad que el tema da para mucho y es muy, muy, muy interesante. Y nada, no sé, me gustaría los chiquillos, si te quieren decir algunas palabras. Me dice acá la Noemí, quiere decir unas palabras, Leti, ella quiere La escucho. para ir viéndonos. Noé. Sí, que muchas gracias por aceptar la invitación de venir acá. También bastante importante ahora, nos dio una perspectiva bastante diferente del arte. Se ve la pasión que tiene por su trabajo y por enseñarnos a todos nosotros. Y también triste porque esto de la pandemia nos está afectando a todos y también le está afectando bastante al arte. Pero como usted dice, como que no se queda atrás. El Alex también quiere dar unas palabras. Alex, te escuchamos. Sí, el Alex. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y que nos abrió un poco más los ojos lo que es el arte, que es una pregunta tan difícil de responder. Y que quizá muchos que vean el podcast igual también se interesen más en el arte y quizás lo empiecen a practicar tanto en musical como visual. Que se empiecen a interesar en este mundo del arte, que es tan complejo, pero tan bello a la vez. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguien más? No sé, Alejandro, Rayén, ¿alguien más quiere decir unas palabras a la profesora Leticia? ¿No? Bueno, yo, Leti, este es nuestro tercer podcast, ya creo que vamos cada vez vamos subiendo un peldaño. Creo que hoy día abordamos un tema sumamente profundo. En el podcast 2 ya abordamos un tema profundo, y este ya vamos en un tema mucho más profundo. Ahora vamos a tratar de también hacer un mejor trabajo en la parte estética, ¿cierto? Para que todos nuestros ¿cómo se llama?, receptores de estos podcasts tengan ¿cómo se llama?, el privilegio de ver estos temas y que lo estemos hablando en un colegio. O sea, estamos rompiendo muchos esquemas, aparte que también estamos hablando de cosas de tratar de romper este hielo del paradigma, que es súper difícil cuando ya están establecidos y cuando están incrustados. Así que
Nada, Leti, darte las Ujú. gracias, decirte que de verdad yo me siento orgulloso de formar un equipo contigo en el colegio, porque somos los dos, con la profe Tatiana, ¿cierto? Formamos este equipo de artistas en el colegio y me siento súper orgulloso de tener una compañera que ve el arte de la misma manera apasionada que la veo yo igual, y eso es bacán. Así que, Leti, muchas gracias. No sé, ¿nos quieres decir algo antes de que nos vayamos despidiendo ya? Sí, sí, bueno, antes de agradecerles y de tomar en cuenta las palabras tan importantes que dicen los chiquillos, como tan valiosas para mí en lo personal, si bien esto se puede ver como un panorama un tanto pesimista, y uno puede decir, oh, pucha, el arte, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para poder sacarlo adelante, como a nivel país, a nivel educativo? Eh, Pucha, hay que verle también el lado bueno a todas estas situaciones, a lo que está ocurriendo en este momento, porque claro, se dan estas instancias de conversación que ya abren una puerta, una ventana a que otras personas empiecen a abrir los ojos, como dijo ahí el querido Alex, si no me equivoco. Sí. Y se me van las ideas a veces, pero en este caso, de que sirva a otros para que reflexionen. El reflexionar es una cualidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de analizar las situaciones y de hacer algo con ello, de mejorar nuestro entorno, nuestro contexto, sacar algo positivo de ello para poder hacer un cambio rotundo, y quizás después de esta pandemia surjan nuevas ideas, surjan nuevos movimientos, y no estoy hablando solamente en el ámbito artístico, sino que a nivel social, en el cual se le dé el valor que merece a aquello que es esencial. Y pareciera que, pucha, lamentablemente en este momento lo importante es mantenerse sano, es mantenerse bien en la casa, quizás también los recursos económicos, los ingresos, para poder sobrevivir a esta situación tan dura y tan terrible, pero hay otros ámbitos de la vida de las personas o del ser humano que son sumamente importantes porque eh, desarrollan el aspecto primordial de las personas, el ser humano. Eso, pues les quería agradecer muchísimo la instancia, de verdad lo pasé súper bien conversando acerca de este tema. En este momento es súper interesante como darle vueltas a esta conversación y, no sé, pues replantearse cosas, porque yo también me estoy replanteando muchas cosas de mí misma, que hasta el momento no lo había hecho, producto de la rutina, producto del trabajo, del estrés también, y ahora en este momento estoy ya dándole una vuelta y por lo tanto estoy sacando algo completamente positivo, no solamente de la pandemia, sino que también de la conversación con ustedes, así que les agradezco enormemente la oportunidad de conversar y de quizás proyectarnos en una segunda conversación más adelante, quién sabe, sería súper bueno. Por supuesto. ¿Ya? Bueno, y muchas gracias. Ya vamos dejando de transmitir este podcast. Estamos llegando al final, lamentablemente, porque yo creo que ganas de seguir no, nos faltan. O sea, podríamos estar, como decían antes, un rato. Y decir muchas gracias, Leti. El equipo periodístico de la radio LTEC te lo agradece. Bueno, y tenemos que programar una segunda pata de este podcast, y tenemos que hacerlo porque de verdad que yo creo que da para hablar mucho más y reflexionar mucho más profundamente. O sea, y así de profundo que fue este programa, podría ser mucho más profundo aún. Así que muchas gracias Sí. y bueno, ya nos vamos despidiendo. Agradecerte a ti, Leti, muchas gracias por estar en este podcast número 3. Agradecerle a la Alexia, agradecerle a Alex, agradecerle a Noemí, agradecerle a Alejandro, agradecerle a Rayén, ¿cierto? Y agradecerle a la vida esta oportunidad que nos está dando, ¿cierto?, de generar estas discusiones, de generar estos espacios para poder hablar de temas tan interesantes como el que hemos hablado hoy. Así que muchas gracias.
nos vemos. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Nos Chao, vemos que estén bien. en la próxima. Chao, que estén bien. Saludos a todos de la radio LTEC. Nos vemos.